Queridos hermanos, bienvenidos a un miércoles de estudio bíblico de manera virtual. Espero que estén pasando bien, que hayan pasado una linda jornada laboral o de estudios. Estamos muchos regresando a nuestros hogares después de una jornada que ha vuelto un poco el frío, a abrigarse, a cuidarse. Y hoy vamos a terminar con una de las lecciones en las que Pablo le ha dedicado varios versículos, ¿no? Que es la cuestión del don de lenguas y de profecía, ¿no? Así que los invito a que estén agarrando sus Biblias físicas, virtuales, digitales, en el formato que deseen, y vayamos todos juntos a 1 Corintios capítulo 14, del versículo 20 al versículo 25. Y antes de dar inicio a la lectura, vamos a tener una pequeña oración para que el Señor nos esté guiando en este día y en este estudio final, en donde haremos una conclusión final de todo lo que hemos trabajado en estos 25 versículos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por este día, porque estamos trabajando, Señor, tu palabra todos juntos. Guíanos, Señor, y ayúdanos a que lo que aprendamos podamos aplicarlo en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestra vida misma, para que podamos crecer y estar en comunión contigo, Señor. Bendícenos, bendice a cada uno de los hermanos que están en sus hogares o regresando a ellos, Señor, después de sus trabajos o estudios, Señor. Guíanos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra del Señor en este día, acuérdense, 1 Corintios capítulo 14, versículos 20 al 25 dice: Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra y cuando todos están profetizando, se sentiría reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: realmente Dios está entre ustedes. Hasta aquí la palabra del Señor. Y para comenzar con este estudio, es bueno que retomemos algunos conceptos que ya vimos al inicio del estudio, ¿no? Conceptos que están dentro del orden de los que son el don de lenguas y el don de profecía, ¿no? Dos dones que Pablo trabaja en este capítulo, y un concepto que hay que siempre mantener en claro, ¿no? Que es el tema del amor. Concepto de amor en todo don que poseamos tiene que estar siempre presente, según Pablo y según el Señor. Pablo justamente nos retoma la cuestión de ser como niños
en la cuestión de la malicia, no pecar, sino ser lo más santo y más puro posible, pero que no seamos incrédulos, no pensemos como niños, sino como adultos. En el versículo 20 dice, no sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Pablo nos marca la cuestión de que tenemos que madurar en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes. Yo siempre digo que para todo hay una edad, hay un momento en donde, por cuestiones sanas a nuestra edad, tenemos que hacer tales cosas, ¿no? Un niño cuando es niño, casi todo su aprendizaje y demás se basa en el juego, en la diversión, en el entretenimiento, se ríe. En cambio, un adulto también se puede reír, es sano reírse, crece, pero en nuestra manera de actuar, en movernos, ya tenemos más obligaciones, más responsabilidades. Tenemos que, por ejemplo, llegar a un horario a nuestro trabajo, cumplir ese horario, calcular la cuestión del transporte, cuidar nuestra salud. Sabemos discernir de lo que es el peligro, de lo que no. A eso es crecer y madurar, ¿no? Por eso Pablo va a retomar lo que está escrito en la ley del Señor en Isaías 28, del versículo 11 al 12. Venir, Pablo lo cita acá, dice, por medio de gente de lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Algo muy revelador, ¿no? La cuestión de el hablar en diferentes lenguas y que el Señor puede manifestarse en diferentes pueblos, de diferentes maneras, y que está en nuestra madurez espiritual y demás, saber escuchar, ¿no? Escuchar con atención a lo que es las cuestiones del Señor. De modo que el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, ¿no? En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes, ¿no? La cuestión de la revelación. Cuando uno lee estos pasajes, se imagina la época, ¿no? Y si quieres llevarlos a nuestro presente, a nuestra actualidad, yo intento materializar cada enseñanza que hay en que uno va aprendiendo en los versículos. Y cuando uno ve estas cuestiones de la profecía, ¿no? ¿Ves? Uno puede imaginarse y ver, bueno, entendamos en profundidad la palabra del Señor, ¿no? Y que cuando necesitemos algo, cuando un hermano esté en una necesidad y demás, espiritual, física, busquemos en la palabra del Señor. Hay versículos que uno lo lee, lo relee y muchas veces el Señor se revela a ti en el mismo versículo que ya sabes, te lo memorizaste con los años y demás, o un capítulo de la Biblia, una enseñanza de Jesús, y en ella se revela de maneras totalmente diferentes. Te enseña a ver las cosas de una diferente perspectiva. Por eso, la cuestión tan importante de adultos en su modo de pensar, madurar en el pensamiento, en ver las cosas, en que se pueden ver de diferentes maneras un mismo capítulo, una misma escritura del Señor, la podemos ver de diferente manera y transmitirla
de diferente manera, ¿no? La profecía no es señal para los incrédulos, es para los que no conocen la palabra del Señor y demás. Pueden leer la Biblia, pero si no tienen fe y no creen en el Señor, no van a poder exprimir el jugo, sacarle las mayores enseñanzas para aplicarlas en la vida. Como si aquel que cree y ante cualquier necesidad, ante angustia, problema o alegría, darle gracias al Señor por lo que está pasando en su vida en este momento, ir a la Biblia. Yo creo que hoy en día estamos más los jóvenes y la están aplicando muchos adultos también. La cuestión de que utilizar las inteligencias artificiales, hoy un celular está lleno de casi de millones de datos de programación en donde uno escribe cualquier cosa y da miles de respuestas, ¿no? Uno ante cualquier duda en el Evangelio o un tema va y San Google o el celular y demás te da todas las respuestas. Querido hermano, no dudes del poder del Espíritu Santo. Deja el celular, las nuevas tecnologías que nos ayudan en el día a día en acortar tiempos y demás de procesamiento. Y tómate el momento para agarrar la Biblia, sentarte o cuando te estás por dormir y leerla. Leerla al azar, leer un capítulo, ir a ella cuando lo necesitas. No vayas tanto a las nuevas tecnologías que no están mal, no quiero decir eso, pero te puede estar quitando algo tan lindo y tan especial como es la conexión, el poner en funcionamiento tus neuronas al 100% y que el Espíritu Santo empiece a trabajar de maneras que son inexplicables en cierto mundo, en palabras son inexplicables. La cuestión que uno puede llegar a conocer cuando ora y deja que el Espíritu Santo se apodere de las situaciones, toma la Biblia, léela y puedes llegar a resultados que nunca te hubieras imaginado. Lo digo en parte de testimonio y demás que que uno experimenta muchas veces en su día a día. Con el celular uno puede agarrar y ver cosas, uno pone un versículo y te salen millones y millones de conexiones con otros versículos, con otras cuestiones y demás. Pero nada equipara el sentarte, orar con el Señor, tomar la Biblia y leerla. Es lo que te da la capacidad para vos transmitir a tus hijos, familiares, amigos. Ahí está la cuestión para mí de la profecía. Así que toda la iglesia, si se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos, ¿no? Si entraran en la iglesia y estarían todos hablando en otras lenguas y nadie se entendiera y sería una especie de mamarracho sin orden, ¿no? Cuando uno entra a un aula de secundario y están los chicos totalmente exaltados y huele un papel, huele una silla y pasa esto, vos decís, están todos medios desquiciados hasta que entra la preceptora y pega un grito y todo se ordena, ¿no? Pero a eso es lo que Pablo, imagínense la situación. Pero si uno que no cree y uno que no entiende
entra cuando todos están, digamos, profetizando, hablando de lo que han aprendido en la Biblia, de la revelación que el Señor te enseña a través de la palabra y que vos la transmitís, se sentirá reprendido, juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. ¿No? La sabia administración de lo que uno aprende y cómo lo transmite, ¿no? Aquel que no cree cuando las cosas se hacen bien adentro de la iglesia, con amor, con entendimiento, ahí es aquel que no cree realmente Dios está entre ustedes, ¿no? A mí me gusta una serie, que haya una serie orden en las cosas como tiene que haber, ¿no? Dios es un Dios de orden en donde todo tiene un propósito para el plan y que no siempre nosotros lo entendemos. Hay cosas que no nos compete entender si no están en los planes del Señor, y Él lo sabe y Él los va a revelar en su debido momento. Descansar en los planes del Señor no quiere decir que no trabajes, no te esfuerces para hacer la voluntad del Señor. Ahí es donde damos en el orden un buen fruto. Realmente Dios está entre ustedes, ¿no? Hermoso final para la cuestión del don de lenguas y el don de la profecía, ¿no? Conceptos y temas para finalizar y hacer un resumen compilador, ¿no? De todo, de lo importante que es ambos dones. Aplicarlos para que sean de provecho a la comunidad, de provecho a tu iglesia, a las iglesias, ¿no? Que sean aplicables a estos tiempos y que sean de bendición, en donde cada uno de los miembros de la comunidad y de la iglesia sean todos respetados, ¿no? La iglesia evangélica, las bautistas, algo que me encanta de mi iglesia en particular es practicar las cuestiones democráticas, ¿no? En donde hay un orden, hay una normativa, un dogma en donde todos conjugamos, estamos de acuerdo. Y en donde cada una de las partes de esta iglesia y de otras y de la iglesia se preocupa por hacer y buscar que el otro esté bien. Eso es algo hermoso que tenemos que rescatar y que siempre tenemos que abogar porque nunca se termine, trabajar para ello, para que, como decía Pablo, si alguien no te entiende, hermano, en algo que estás haciendo, en un don que estás madurando y creciendo y que nadie te entiende y que no es de bendición para la iglesia, no lo hagas. Hacé lo que el Señor te dijo que hagas. No busques cosas y recetas locas de aplicar. Haz cosas que el Señor te está mandando a hacer y que uno sabe que es del Señor porque la iglesia crece o está todo en paz. Donde hay paz hay orden y está el Señor ahí. A eso es lo que Pablo nos llama a practicar, ¿no? A practicar dones con orden, en donde cada uno tenemos un rol asignado,
en base a nuestros dones, a nuestras actitudes, a nuestra personalidad. A que estamos ahí, somos de bendición, hacemos crecer y todos hay paz. Ahora, donde uno no se entienden, o no hay comprensión, o hay discusión, o hay conflicto, ahí es donde Pablo te dice, bueno, Pablo y el Señor te dice, acá no me van a escuchar, no me están escuchando, dice el Señor. Te puedo hablar en todas las lenguas de todos los países, lenguas extranjeras, locales y demás, y no me vas a escuchar, no me vas a ver, porque es algo que no es del espíritu, es algo mundano, algo tuyo, y está creando conflicto en la iglesia del Señor. Por eso lo que hagamos, los dones del espíritu, que maduremos, que construyamos, que sean para edificación de la iglesia del Señor. No para edificación personal, ni nuestra, ni de un grupito pequeño dentro de la iglesia, no sé, un grupito de jóvenes o un grupito de mujeres que no sea solamente de un grupito, sino que sea de toda la iglesia en comunión. Queridos hermanos, llegamos al final de los dones espirituales. El capítulo 14 todavía no se ha terminado. Falta del versículo 26 al versículo 40. Queridos hermanos, estos versículos, y vamos a continuar trabajando este capítulo de manera presencial el próximo miércoles. Queridos hermanos, léanlo. Los invito a que lean, vean, reflexionen y que el próximo miércoles de manera presencial en la iglesia, en el templo, oremos que el día esté mucho mejor, más lindo, que no esté gris, ni lluvioso, ni demás. Podamos todos trabajar en comunión, la palabra del Señor. Así crecemos. El Señor nos escucha, lo escuchamos y todos somos bendecidos. Queridos hermanos, estén atentos a las actividades para ir finalizando y que nos vayamos a nuestros hogares. Sábado no hay actividad de fútbol. Sí hay una actividad muy especial en donde nos vamos a ir al Parque Indoamericano a festejar el Día del Niño. Están invitados todos los niños de la iglesia y de la escuela y amiguitos y demás que quieran invitar para ir. No sabemos bien de qué va la fiesta del Día del Niño que se va a hacer, y es una sorpresa para todos, tanto para los adultos como para los niños. Sean puntuales a la 1 o menos 10, 1, 12:45 por ahí, aproximadamente a la 1, nos vamos a estar reuniendo en la puerta de la escuela, de la iglesia ahí en Taparqué, y de ahí vamos a salir todos juntos a el parque para tener la actividad. Aproximadamente 5:40 vamos a estar de vuelta en la puerta del templo. Sean puntuales. Lleven algo de dinero, algo para compartir, sanguchito, lo que deseen. Necesitamos tanto adultos como niños para ir y pasar un hermoso momento junto a los niños, siendo niños, disfrutando, siendo niños en la cuestión, como decía Pablo, en la cuestión de la malicia, ¿no? Dejemos la malicia totalmente, seamos como un niño recién nacido, sin la malicia ahí, las cuestiones mundanas y del pecado de la sociedad que lo invaden cuando uno va creciendo. Dejemos eso totalmente detrás. Seamos como niños, actuemos en el Señor como tal y volvamos y seamos puntuales
el sábado. Porque si alguien se está retrasando de más, corra de alguna manera para llegar lo más puntual posible. Porque si no, el micro nos vamos a ir y usted se va a quedar en la puerta de la iglesia esperando, o se va a tener que tomar un Uber para ir al parque y vernos ahí. Queridos hermanos, también nos vemos el domingo a partir de las 10 en la escuela dominical. Algo que es esencial en la vida de un cristiano es estudiar la palabra del Señor. La escuela dominical es algo que es vital para crecer en el Evangelio. Si vos, hermano, no estás yendo y demás, te invito a que vengas a las diversas clases dominicales que hay para crecer, para que lo que aprendas sea de edificación tuya, de la iglesia, de tu vida y de cómo podés aplicar las enseñanzas de esos puntos de vista que uno aprende no solo en el mensaje, sino en la escuela dominical, para la vida, ¿no? Es algo que todos dentro de la iglesia tendríamos que estar, sino una recomendación y algo que se lo muestro como ejemplo de lo lindo que es estudiar tanto la escuela dominical como hacer estudio bíblico al 100%. Entren a las redes sociales, vayan a la iglesia evangélica de Bariloche y miren sus estados. Miren sus estados de cómo tienen una hermosa y enorme escuela dominical, todos juntos, y cómo se han, digamos, crecido en el estudio de la palabra, que están trabajando todos juntos, y creo que hasta han sacado un artículo y libros dentro de el Seminario Internacional Bautista de Flores. Han crecido tanto en la escuela dominical que ahora ya hacen estudios mucho mayores. Nosotros podemos también, pero tenemos que crecer y tener todos el mismo punto en lo que es el estudio de la palabra. Queridos hermanos, los espero a todos el domingo en la escuela dominical a partir de las 10 y en el mensaje y el culto a partir de las 11. Nos despedimos, queridos hermanos, nos vemos el sábado, los chiquitos, los niños y algunos adultos responsables que vengan a ayudar y a trabajar y a pasar un lindo momento. Y nos vemos a partir de las 10 en la escuela dominical y en el culto de las 11 el domingo. Queridos hermanos, sigan trabajando en la palabra del Señor. Bendiciones. Oramos. Amado Dios, Señor nuestro, te damos gracias por este día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y nos guíes, Señor, en lo que aprendemos cada día, Señor, en tu palabra. Guíanos, bendice a cada hermano que está en sus hogares, que está en esta transmisión, para que sean bendecidos y crecer en el Evangelio. Te pedimos, bendiga en nombre de Cristo Jesús.